que cae por arriba está en movimiento, y si el número de Rho de la partícula es menor, ¿no es cierto?, está en reposo. Esto es muy importante, todo lo que está por arriba está en movimiento y todo lo que está por abajo está en reposo. Y hasta acá llegó el análisis de este autor. Sin embargo, los estudios continuaron con otros autores y, por ejemplo, este autor Yali, en el 92, lo que hizo es cambiar el valor del número de Reynolds, y lo que hizo fue adoptar un diámetro de corte. Entonces, el tau atérico va a ser en función del diámetro. Y nuevamente volvió a trazar la curva de Shear, y fíjense que le dio en esta forma. Esta es la curva de Shear en función del diámetro. Y acá pasa algo interesante, ya que si analizamos ríos de llanuras, todos los valores de que calculemos del río de llanura nos van a quedar por acá arriba. Fíjense que es un valor bastante alto, significa que predomina el movimiento en los ríos de llanura. Sin embargo, en los ríos de montaña, muchos de los cálculos del río de montaña dan por debajo de la curva de Shear. Significa que no hay tanto movimiento y hay muy poco que tienen suspensión. También trazó acá la velocidad de caída, esta curva de velocidad de caída, donde dice que acá predomina la suspensión y acá no tanto, significa que puede ser que sedimente o no sedimente. Sin embargo, acá arriba es prácticamente imposible la sedimentación. Autores lograron analizar y determinaron que a partir de este lugar hay muchos limos o cenas de prominencia de arcilla y gravas. Y muchos autores tuvieron y trazaron diferentes puntos para canales aluviales en régimen o estables. Son canales que se mantienen tanto en sección y forma. Cuando ya adquieren una pendiente característica o de estabilidad, se llaman canales aluviales en régimen. Y estos canales obtuvieron estos puntos de acá. Cada punto es un río diferente o un tramo de río diferente. Esto es este sector en verde que aparece acá. Si lo ampliamos un poquito, ¿no es cierto? Esta es la curva de Shear, la de abajo. Y fíjense que esta nube de puntos se encuentra más o menos casi en el log, esta está en escala logarítmica, casi 10 veces por arriba de los valores de Shear. Cuando diseñamos nosotros canales de tierra, tenemos que tomar muestras del canal y el punto del canal esté más o menos en esta zona para considerarlo de que es un canal estable y que no va a producir erosión ni sedimentación. Este diagramita es muy importante, ¿no es cierto? Básicamente toda la teoría se basa en este diagrama que vemos acá, el diagrama generalizado de Shear. Hay autores que lo que hicieron fue tratar de encontrar una ecuación para el valor de tau asterisco C, de tau asterisco crítico, ¿no es cierto? Y estos autores propusieron diferentes fórmulas, que simplemente se las nombro nomás, no vamos a entrar en ninguna de ellas. Una vez dicho esto, ya sabemos que toda la teoría del modo de transporte va a depender del tau asterisco, que es el tau, el parámetro de Shear. Tenemos arrastre, cómo se produce el movimiento, puede ser por el arrastre de fondo, que dicen las partículas van rodando en el fondo. Aquí hay un ensayo de laboratorio donde se puede ver, ¿no es cierto?, con una cierta cámara que va detectando qué partículas se van moviendo y a qué velocidad por el fondo.
ser por saltación, donde las partículas momentáneamente permanecen en suspensión, pero luego vuelven a caer al fondo y así se van moviendo. Otro ensayo de laboratorio. Se guardó el video, ¿no? Por lo general, cuando son PowerPoint no se guarda la dimensión del video. Y por suspensión, ya con una velocidad muchísimo más grande, ¿no es cierto?, para poder mantener las partículas en suspensión, fíjense cuál sería la dinámica. Muchas veces cuando vamos al río, nos metemos al río y ponemos la mano en el fondo, se siente, ¿no es cierto?, el movimiento de las partículas. Entonces hay criterios de clasificación de cuándo hay carga de lecho, cuándo hay saltación, cuándo hay suspensión. En este caso adoptamos este parámetro que es la velocidad de sedimentación, que ya definimos qué es lo que es la velocidad de sedimentación, y la velocidad de corte de Gill. Si hacemos esta relación y la relación está entre 2 y 6, decimos que hay carga de lecho. Si está entre 2 y 0,6 decimos que hay saltación, y si la razón es entre 0,85 y 0, decimos que hay suspensión. Otra forma es calcular este número de Rows, que determina la velocidad de sedimentación, un valor, una constante, sobre la velocidad de corte. Para carga de lecho, este valor, el número de Rows, tiene que ser mayor a 2,5. Si cae un valor entre 1.2 y 2.5, decimos que el 50% de la carga está en suspensión, y si está entre 0.8 y 1.2, el 100% está en suspensión, y si es menor de 0.8, decimos que todo es carga de lavado. Potencia total del flujo. Esto es importante. Para determinar la potencia hacemos este paralelepípedo, ¿no es cierto?, y calculamos cuánto es la potencia, que básicamente es igual al caudal por la pendiente por la longitud por ρ por G. Si hacemos por unidad de longitud de cauce, hay que dividir por la longitud. Si hacemos por unidad de peso, tenemos que dividir el peso de la partícula. Nos va a quedar la velocidad por la pendiente únicamente, por el área del lecho, el área acá abajo en el fondo, nos queda el esfuerzo tangencial por la velocidad, y por el ancho de cauce, como dijimos, sobre B por unidad de longitud. Hay dos autores que utilizan mucho esto, que es Bangor, que dice que la potencia es igual al tau por la velocidad. Y este tau es el esfuerzo de corte, y este autor Jan, que dice que la potencia del flujo es igual a la velocidad por la pendiente. Nosotros en la práctica adoptamos el criterio de velocidad y pendiente. Cuanto más velocidad tenemos que tener mayor pendiente. Si aumentamos la pendiente, aumenta la velocidad. Si tenemos mayor velocidad, tenemos mayor energía. Si tenemos mayor energía, tenemos mayor potencia. En cuanto a la fórmula de cálculo, digamos, de tratar de cuantificar cuánto es la carga de fondo, hay dos enfoques bastante interesantes, que como ya dijimos, de Bangor y este señor Albert Einstein, que es nieto es hijo, perdón, y él se dedicó más a la hidráulica. Sin embargo, aquí se propusieron fórmulas como, por ejemplo, esta de acá, que dice que la carga de fondo es igual a un alfa por la tensión de Gill, de acá, nuevamente, por la tensión de Gill menos la tensión de Gill crítica, que aparece acá, donde alfa adopta un valor de 0,5 y me queda como se pone para flujo rugoso. Esta
fórmulas se obtuvieron empíricamente en laboratorio y en este mismo formato diferentes autores en el 48, en el 2003 obtuvieron diferentes valores de K1 y K2 con sus respectivos gráficos. Wall y Parker son dos autores muy nuevitos, ¿cierto?, que también propusieron la misma fórmula y diferentes valores de las constantes. Aquí hay otros. Fíjense que el autor lo propuso en el 50, ¿no? En 1950, y hay autores del 76, del 79. Otras fórmulas basadas también en el mismo concepto. Eso se lo dejo para que entiendan de que no hay una sola fórmula de calcular, sino que, ahora vamos a ver en las conclusiones, va a depender de dónde fueron desarrolladas cada fórmula y compararlo nosotros con el lugar donde estamos estudiando. Por lo general, nosotros en nuestra zona tenemos grandes pendientes y la mayoría de los estudios están desarrollados para pendientes bajas. Entonces, este autor en el 89 propuso, ¿no es cierto?, esta fórmula que, como pueden ver acá, ya tiene ingresado o tiene en cuenta el D90 y el D30, o sea que tiene ingresado dentro de la fórmula la variación de los diferentes diámetros. Fíjense que por lo general se aplica para diámetros mayores o iguales a 10 milímetros, o sea 1 centímetro, y para pendientes entre 7 y 20. Si nosotros necesitamos calcular esta carga sólida, significa que vamos a usar esta fórmula si es que cumplen esta condición. Acá la velocidad, fíjense que el perfil de velocidades cambia a medida que avanza, ya que las piedras son de mayor tamaño, ¿no es cierto?, y evalúan y hacen variar el fondo bastante respecto de la horizontal. Granulometría extendida se le llama a los diagramas cuando tenemos mucha variación en el tamaño de los sedimentos, que es la zona nuestra, ¿no es cierto?, que tiene piedras de 30 centímetros, de 40 centímetros y después tiene hasta arena. Sin embargo, predominan las piedras grandes. Ya vamos a ver por qué. Este tipo de ríos, ¿no es cierto?, que tienen una granulometría extendida, se encuentran en esta zona del diagrama de Schilling. Acá vemos algunos ejemplos. Acorazamiento, por ejemplo, también hay que tenerlo muy en cuenta. Una vez que empieza a correr el flujo, las primeras partículas que vamos viendo son las partículas finas, y las partículas más gruesas, las piedras más grandes, van quedando en el fondo y se va formando una suerte de acorazamiento que lo vamos a ver acá. Fíjense que esta, que es de mayor tamaño, no llega a levantarse, sin embargo las partículas más finas se van desprendiendo y las piedras más grandes se van acomodando en el fondo. Si bien hay una degradación y un descenso del canal, en el fondo se termina formando un lecho acorazado, solo con piedras grandes que protegen, ¿no es cierto?, las piedras, las arenas más finas, para que el cauce no se las lleve. Esto lo vamos a ver mucho en los ríos, hasta donde se produce el acorazamiento. Fíjense que hay una imagen en vivo, ¿no es cierto? Acá abajo se ve como hay material mucho más fino y arriba hay piedras mucho más gruesas que no permiten que el agua se lleve la piedra. Se los dejo para que lo lean, si después quieren meterse un poco más en el tema de la granulometría extendida. Y esto es lo que más me interesa.
tributario, bueno, siempre es conveniente realizar mediciones de caudal que sirvan como marco de referencia antes de la aplicación de diferentes formas. Tienen que ir al río, tomar muestra, medir cuánto es el caudal sólido y aplicar una de las fórmulas que mejor se aplica donde ustedes están haciendo el análisis y comparar los resultados. No pueden decir que una fórmula es aplicable hasta el punto si es que antes no tomaron muestras en el lugar. No existe una formulación apta para todo el rango de tamaño del sedimento, sino que por tramos uno podría aplicar diferentes fórmulas en función de cómo fueron obtenidas, ¿no es cierto? Esto también es importante. El estudio actual es insuficiente en cuanto al conocimiento en la temática tan compleja como el transporte de sólidos. Se siguen investigando, se siguen haciendo desarrollos, se siguen haciendo estudios de grado y de posgrado, pero la principal traba que tienen los estudios es que, bueno, la granulometría es diferente en diferentes tipos de causas. Por lo general, las fórmulas que producen mejores resultados son las de publicaciones más recientes, que la misma ha sido calibrada con una mayor cantidad de datos de campo, o sea, de laboratorios, a la vez de variables adecuadas para cuantificar el caudal sólido. En los ríos de montaña, que son los ríos nuestros, las que pueden citarse son la de Peter Müller, de Wong, Parker, la de Yang, que ya vimos, son fórmulas bastante relativamente nuevas. Y en caso de llanura, río de llanura, como puede ser el Chaco salteño, son ríos arenosos, se pueden aplicar esta otra que aparecen acá. Que se las dejo como una curiosidad. Nuevamente, hay un rango de validez para cada fórmula que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar. La mayoría de las fórmulas han sido calibradas con datos de laboratorio y por lo tanto antes de aplicar la ecuación en ríos naturales se debe verificar el rango de validez. Cuando se desarrollan las fórmulas es muy probable de que la potencia del flujo arrastre una cierta cantidad de sedimento que es la mayor cantidad de sedimento que puede arrastrar el flujo con esa potencia. Para ello tiene que haber sedimento disponible para ser arrastrado. En los cauces naturales muchas veces las primeras crecientes se llevan el sedimento y si hacemos una medición luego de las primeras crecientes vamos a determinar mal cuánto es el sedimento que transporta, porque ya no va a haber sedimento disponible en el cauce para que pueda transportar. Si bien la corriente va a ser capaz de transportar cierta cantidad de sedimento, en ese momento no va a haber disponibilidad de sedimento y vamos a estar tomando un dato erróneo. Básicamente lo que dice es que tienen que tomar los datos cuando haya disponibilidad de sedimento, si no, van a poder cometer el error. Hacemos 5 minutitos de descanso. ¿Alguna pregunta? ¿Del parcial? ¿Quedan 4 temas? ¿No? 4 temas. Curva número ponderada, seguramente 450, van a tener que calcular la ponderada para las 3 condiciones de humedad. Es el ejercicio 1.
tener que calcular las pérdidas con el método del servicio de conservación de suelo y calcular el hietograma de escurrimiento efectivo. ¡Ay, no! Hietograma de escurrimiento efectivo con el método del servicio de conservación de suelo. Con el diagrama unitario triangular, también del servicio de conservación de suelo, hay unos coeficientes que lo transforman en curvilíneo. Al triangular lo transforman en curvilíneo. Para tener que obtener ese diagrama curvilíneo, que es un diagrama unitario, y aplicarlo a el hietograma de escurrimiento directo que recién acabamos de calcular en el punto anterior. Y luego, con ese hidrograma unitario del servicio de conservación de suelo, calcular, ¿cierto?, el caudal o el hidrograma de salida, y me van a tener que decir cuál es el caudal máximo y en qué tiempo de iniciada la tormenta se produce ese caudal máximo. Cuatro ejercicios, 25 puntos cada uno. ¿Quién tiene la asistencia? Descansamos un minuto. ¿Han anotado? Sí, genial. Está todo. Está todo en la computadora. Lo subí a la nube. Sí. Sí. Va para acá. ¿Ya? Yo he dicho 5. Es que yo lo apago en el minuto. Ya está.